Vamos a continuar con el estudio de la unidad número 1, preparándonos para la Semana Santa. Nos toca la sesión número 4. Evaluamos la atención al cliente. Muy bien, para empezar nuestro trabajo del día de hoy, necesitamos hacer lo siguiente. Trabajando con las matemáticas en tiempo de coronavirus. Antes de empezar entonces, necesito que ustedes observen el video sobre el coronavirus, cuyo link está aquí, por si acaso, si es que no ingresar el video que les he mandado en el Classroom. Una vez que ustedes han terminado de observar el video, habrán visto en él las tablas estadísticas y también gráficos estadísticos que nos demuestran muchas cosas. Para eso vamos a interpretar nuestro video con las siguientes preguntas. Primera, ¿qué ocurre con el coronavirus en el mundo? Letra B. ¿Cuál es la cantidad de personas afectadas por el coronavirus en el mundo hasta esa fecha? Letra C. ¿Qué diferencia presenta Estados Unidos y México con respecto a las personas contagiadas y fallecidas? Podemos ir dándole pausa al video para que ustedes puedan ir contestando pregunta por pregunta. Letra D. En estos momentos, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de infectados? Letra E. ¿Por qué las personas siguen trabajando en nuestro país? Letra F. ¿Qué propondrías para tener una reflexión sobre lo que está pasando en estos momentos por el coronavirus? Muy bien. Vamos a recordar entonces en la sesión anterior que hemos visto un video y también hemos revisado el libro de Santillana, que hablaba sobre las medidas de tendencia central en la página 88, la media aritmética, la mediana y la moda. Aquí también vamos a poder encontrar algunas medidas de localización que nos va a servir para las últimas preguntas del trabajo del día de hoy. Muy bien. Mientras observamos el video tutorial entonces del trabajo estadístico, vamos resolviendo poco a poco la ficha propuesta por el Ministerio de Educación. Los cuadros de texto a completar están listos para ser llenados o moverlos en caso que esto se descuadre. A continuación, vamos a observar un mapa conceptual que tiene el resumen de las medidas de tendencia central. En la clase anterior hemos visto entonces en el video, para datos agrupados, cómo es que podemos hallar la media aritmética utilizando fórmulas, la mediana y la moda. Pero no podemos dejar de lado que también existen las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que esto ya llevamos estudiando hasta el segundo año de secundaria. Mientras observamos el video tutorial del trabajo estadístico, vamos a ir resolviendo poco a poco la ficha propuesta por el Ministerio. Y en esta ocasión nos estamos ayudando del programa AtoBCatcher. Muy bien, para empezar entonces, la ficha número 1, que nos propone como título: aplicamos nuestros aprendizajes. ¿Cuál es el propósito de nuestro trabajo? Representamos las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas con medidas de tendencia central como la media. Asimismo, seleccionamos procedimientos para determinar e interpretar la media para un conjunto de datos agrupados. Vamos a ver entonces nuestra primera situación significativa. Evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se quiere realizar un estudio el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Muy bien. En esta tabla tenemos el tiempo dado en minutos, que está propuesto por un límite inferior y un límite superior. Intervalos. Tenemos en este caso 8 intervalos. La ventanilla número 1 propone allí los clientes, la ventanilla número 2 también para cada intervalo. ¿Cuáles son las preguntas que nos pide el trabajo del día de hoy? Primera, ¿cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla número 1? 2, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Y tercera pregunta,
¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público? Para empezar entonces nuestro trabajo vamos a ver la primera parte. Comprendemos el problema. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? Damos nuestra respuesta en el cuadro de texto. Pregunta número 2. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 1? Tercera pregunta. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 2? Cuarta pregunta. ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación significativa? Contestamos en el siguiente cuadro de texto. No te olvides que tenemos que tener cuidado con la ortografía. Segunda parte de nuestro trabajo. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Primera pregunta. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco? ¿Por qué? Tenemos tres propuestas, ¿no? A, media aritmética, mediana y moda. Escogemos una de las tres, la que mejor nos convenga, y vamos a colocar el porqué. Pregunta número 2. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Siguiente parte. Ejecutamos la estrategia o plan. Pregunta número 1. Completa los datos en la siguiente tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla 1. Bien, tenemos aquí entonces los 8 intervalos. Luego tenemos la marca de clase. Luego tenemos la frecuencia absoluta. Y luego tenemos X sub i por F sub i. Bien, la marca de clase entonces, ¿qué es? No es otra cosa que el mini promedio del intervalo 0 más 10 entre 2. La respuesta es 5. La frecuencia ya se encuentra en la parte anterior, solamente hay que copiarla y verificar que la suma de ellos nos dé 90. Una vez que tengamos entonces todos los datos llenos hasta aquí, vamos a multiplicar X sub i por F sub i. Y colocamos aquí el resultado. En este caso 5 por 2, 10. Completamos entonces cada parte. Yo he colocado en su ficha de trabajo cuadros de textos. Bien, en el caso de que no se pueda completar en estos cuadros de textos, ustedes pueden hacer en una hoja aparte, tomar una foto e insertar en este lugar. Pregunta número 2. Según los datos de la tabla anterior, calcula la media y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Utilizamos la fórmula. Bien, la fórmula no es otra cosa que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Para la pregunta número 3, completa los datos de la siguiente tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla 2. De la misma manera, vamos llenando todos los datos, tanto para la marca de clase, la frecuencia absoluta, que nos debe dar un total de 60 en este caso, la multiplicación de estos dos datos y al final la suma de los mismos. Pregunta número 4. Según los datos de la tabla de la frecuencia anterior, que corresponde a la ventanilla 2, calcule la media y responde a la segunda pregunta de la situación significativa. Hacemos lo mismo entonces. Pregunta número 5. Con las respuestas a las preguntas 1 y 2, responde la tercera pregunta de la situación significativa. Siguiente parte del trabajo. Reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta. ¿Por qué se utilizó la media y no otra medida de tendencia central para el presente estudio de la situación significativa? Vamos a justificar nuestra respuesta en el cuadro de texto. Pregunta número 2. ¿Qué acciones crees que tomaría el banco después de conocer los resultados del estudio? Escribimos entonces también en el siguiente cuadro de texto. Vamos a pasar a otra parte. El título es Comprobamos nuestros aprendizajes. ¿Cuál es el propósito entonces? Expresamos con diversas representaciones y lenguaje matemático nuestra comprensión de la desviación estándar en relación con la media para datos agrupados y el significado de los cuartiles en una distribución de datos según el contexto. Asimismo,
reconocemos errores en las conclusiones y proponemos mejoras. Como acabamos de leer, hay cosas que nosotras no hemos entendido muy bien y que es pues la palabra desviación estándar y cuartiles. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un nuevo tema, cuyo título es medidas de dispersión y también las medidas de localización. Empezamos entonces con la situación significativa A. María ha registrado la estatura en centímetros de 8 estudiantes del cuarto grado A y del cuarto grado B para convocarlos a la selección de básquet que participará en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales del 2020, organizados por el Ministerio de Educación. María entonces ha realizado una pequeña tabla donde ha colocado a los 8 estudiantes y la sección a la que cada uno de ellos pertenece junto con las estaturas. La primera pregunta es calcular la media aritmética y la segunda pregunta, calcula e interpreta la desviación estándar. Vamos poco a poco. Para resolver la primera pregunta, calculamos la media de cada una de las secciones. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los datos de la sección A y luego dividimos entre el número de datos que es 8. Nos está dando 1240 entre 8, que no es otra cosa que 155. Hacemos lo propio para la sección B. Sumamos todos los datos que nos propone y dividimos entre 8. La respuesta nuevamente, 1240 entre 8 es 155. Hay coincidencia en este caso en ambas secciones. B. Para calcular la desviación estándar, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que calcular la varianza. ¿Y qué cosa es la varianza? La varianza entonces se describe con una V, que es la media de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y el promedio. La varianza entonces, ¿qué es? Aquí está la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio, todo elevado al cuadrado entre el total de datos. Aquí tenemos X con una línea, media aritmética o promedio, X sub i, cada uno de los datos de la distribución, N el número total de datos. Vamos a trabajar entonces para los estudiantes de la sección A. Tenemos los 8 estudiantes, la estatura de cada quien y luego hacemos la resta. 148 menos el promedio que hemos hallado que nos dio 155. Si restamos nos va a dar un número negativo, pero como está elevado al cuadrado, este se convierte en positivo. Hacemos entonces todas las operaciones para cada intervalo. Una vez que tengamos todas, realizamos la respectiva suma y nos da 171,58, que no será otra cosa que la sumatoria de esta parte. Reemplazando en la fórmula, tenemos entonces 171,58 entre el total de datos que es 8. Será congruente la respuesta a 21,45. Hacemos lo mismo para la sección B. Colocamos los 8 estudiantes, la estatura de cada quien, la resta 140,5 menos el promedio, que en este caso ha sido coincidente con el anterior, 155. Si realizamos la suma, veremos nuevamente que es un número negativo, pero como hay que elevar al cuadrado, sigue siendo positivo. Trabajamos lo mismo para cada uno de los estudiantes y una vez terminados, sumamos todos y la sumatoria de todo esto nos está dando 1091,12. Reemplazamos nuevamente en la fórmula. Encontramos la varianza entonces para la sección B y nos da 1091,12 entre 8 datos, congruente a 136,4. Muy bien, una vez que hemos hallado una de las medidas de dispersión, que es la varianza, vamos a calcular la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Su simbología es una S y es la raíz cuadrada de lo que hemos hallado, de la varianza. Trabajamos tanto para la sección A como para la sección B. En la sección A nos dio 21,45. Entonces, raíz de 21,45 va a ser igual a 4,6 o congruente a 4,6. Para los estudiantes de la sección B, lo mismo nos dio 136,4. La raíz es 11,47. 11,7. Si nosotros observamos los datos, vemos que está realizando la aproximación al décimo. La desviación estándar de la estatura de los estudiantes de la sección A
es 4,6 y de la sección B es 11,7. Eso significa que las estaturas de los estudiantes de la sección A, por tener menor desviación, están más concentradas alrededor de la media. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número 1. Describe el procedimiento realizado para determinar la media de la estatura de los estudiantes y las medidas de dispersión. Número 2. ¿Qué afirmarías sobre la desviación estándar de las estaturas de los estudiantes de la sección B? Número 3. ¿En cuál de las secciones se tiene mayor rango de los datos? ¿Qué relación tiene este resultado con la desviación estándar? Vamos a pasar a la siguiente situación significativa B. Bien. Los datos de la masa corporal de 40 estudiantes del cuarto grado se distribuyen de la siguiente forma. Nuevamente nos presenta un cuadro, en este caso con 6 intervalos, cuya frecuencia se encuentra aquí. La pregunta es, calcula la masa corporal media de los estudiantes e interprétala. Letra B, calcula e interpreta el percentil 80. Percentil 80. Entonces tenemos un nuevo tema para trabajar. Para la resolución, entonces, el libro ya nos propone, la ficha ya está lista, y habla sobre una tabla de distribución de frecuencias. Agregamos las columnas que necesitamos para este trabajo, que es la marca de clase y la frecuencia absoluta acumulada. Bien, tenemos aquí entonces los 6 intervalos. La marca de clase que ya hemos visto, que es la suma de los 2 y dividir entre 2, que nos ha dado 39. La frecuencia ya la tenemos anteriormente, que es 2, y la frecuencia acumulada que está aquí. No nos olvidemos que la frecuencia absoluta nos tiene que dar la misma cantidad de datos, 40. Y la frecuencia acumulada, recordemos que era copiar el primer dato, luego sumar 2 más 11, 13, 13 más 13, 26, 26 más 9, 35, 35 más 3, 38, 38 más 2, 40. El último dato debe ser coincidente con la suma de la frecuencia absoluta. Para dar respuesta a la alternativa A, utilizamos la fórmula de la media para datos agrupados. Muy bien, entonces tenemos la sumatoria de la multiplicación. Empezamos entonces 39 por 2 más 46 por 11 más 53 por 13 más 60 por 9 más 67 por 3 más 74 por 2. 2.162 y todo dividido entre el total que es 40 y nos ha dado 54,05. Por lo tanto, la masa corporal media de los estudiantes del cuarto grado es de 54,05 kilogramos. Bien, para pasar a la siguiente, que es para calcular el percentil 80, utilizaremos la fórmula del cuantil. ¿Qué es cuantil CJ? Aquí está. CJ cuantil significa que puede ser un cuartil, un decil o un percentil. ¿Qué es cuartil? Es cuando todos los datos van a ser divididos en 4 partes. Decil, cuando todos los datos son divididos en 10 partes. Y percentil, cuando los datos son divididos en 100 partes. Bien, necesitamos también el límite inferior. El límite inferior del intervalo del cuantil, del que queremos buscar. N minúscula es el número total de datos que está aquí, N, que N es igual en nuestro caso a 40 datos. N mayúscula es el número de partes en que se divide el cuantil. F es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del cuantil. Si nosotros observamos entonces, tenemos aquí el número de partes que se divide el cuantil, están aquí, 9, y la frecuencia absoluta encontrada es 35. Pero como dice, f sub i menos 1 se refiere a la frecuencia anterior, entonces estamos hablando de 26. Luego tenemos f sub i, que no es otra cosa que la frecuencia absoluta del intervalo del cuantil que ha sido
escogida. Luego tenemos la amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo no nos olvidemos que es la resta de 42,5 menos 35,5. Que no es otra cosa en este caso que 7. Bien, para trabajar el percentil entonces sabemos que se divide la distribución en 100 partes iguales. Cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Identificamos el intervalo del percentil 80, correspondiente a la primera frecuencia absoluta acumulada, que contenga el valor de J por N entre N. Bien, entonces vamos a empezar. J es el percentil 80, colocamos 80, por N es el total de datos, que es 40. Si estamos hablando de percentiles, entonces dividimos entre 100. Y la cantidad resultante es igual a 32. ¿Qué hacemos con 32? Vamos a buscar 32 en nuestra frecuencia acumulada. Sabemos que en el primer dato son 2 personas que han sido encuestadas. En la pregunta número 2 son 13 personas. En la pregunta número 3, en el intervalo 3 son 26, en el intervalo 4 son 35. Quiere decir que la persona ubicada en el lugar 32 se encuentra aquí. Como hemos encontrado en la frecuencia acumulada que está aquí, marcamos automáticamente el intervalo a escoger. Observamos la columna de la frecuencia acumulada F para identificar el intervalo donde se encuentra el percentil 80. El intervalo entonces es 56,5 hasta 63,5, ¿no? Y se observa en la fila pintada de verde en la tabla. Calculamos entonces ahora sí el percentil 80 y reemplazamos los datos correspondientes. Colocamos entonces el límite inferior, que es 56,5, más 80 es el percentil buscado, percentil 80, por el total, que es 40, entre 100 porque es el percentil, menos 26, 26 que es la frecuencia acumulada anterior, bien, entre 9, que es la frecuencia escogida, por la amplitud que nos ha dado 7. La respuesta entonces es 56,5 más el resultado de todo este paréntesis nos va a dar 4,666 congruente a 61,2. Si nosotros observamos, estamos viendo de que está trabajando con aproximación al décimo. Entonces, la idea es tener cuidado si queremos trabajar con 1, 2 o 3 decimales, aunque siempre se nos ha sugerido que trabajemos con aproximación al centésimo para que tengamos una ubicación más correcta. La interpretación. La masa corporal del 80% de estudiantes, entonces, porque nos pide percentil 80, es como máximo de 61,2 kilogramos. Pero no nos olvidemos que al hablar del porcentaje tenemos 100%. Quiere decir que queda un 20%. El 20% restante tiene una masa corporal mayor que 61,2. Primera pregunta. Describe el procedimiento realizado para determinar la media de la masa corporal de los estudiantes y el percentil 80. Bien, vamos a hacer toda la descripción de lo que hemos trabajado aquí. Pregunta número 2. El valor que se obtiene al calcular el percentil 50 será igual al valor de la mediana. Justifica tu respuesta. Para esta parte, ¿qué necesitamos? Encontrar el percentil 50. Ya no colocaremos 80, sino 50. Además, deberemos de encontrar el valor de la mediana. Para la tercera pregunta, ya hemos dicho qué son los deciles y cuántas partes dividen la distribución de datos y qué significa entonces cada parte. Encontré un mensaje para ustedes. No importa quién estuvo en tus momentos de felicidad, sino quién estuvo contigo en los momentos difíciles. Muchas gracias, chicas. Nos vemos muy pronto. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, pueden escribir a mi correo o de lo contrario vemos para la siguiente sesión.